Bienvenidos a la IoT 5, bueno, a la IoT 6 en este caso. La IoT de 6 de hoy día corresponde a lo que es interpolación polinomial. Para empezar a ver lo que es interpolación, tenemos que definir varios conceptos previos. ¿Qué es lo primero que hay que saber de interpolación polinomial? Lo que hay que saber es que nosotros vamos a tener una cierta data. A esta data la vamos a conocer como un punto, o claramente una figura geométrica que, sin dimensionar el cual se almacenan datos llamados coordenadas en forma de tuplas. La tupla es simplemente bueno, son las típicas tuplas de Python, que no sé si las cosas si se acuerdan, que son de la forma a 0,1 y estas pertenecen a un producto cruz de dos conjuntos, que en este caso va a ser de R cuadrado. Y es una colección ordenada en el que A0 es el primer elemento y A1 es el segundo elemento. Un polinomio es una expresión matemática que simplemente constituye la suma o la resta de un número finito de términos o monomios. Una función polinómica es simplemente una función cuyo argumento es un polinomio. ¿Ya? Acá a los puntos los podemos llamar tupla o no y sería lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo que se va a realizar en este curso es que nosotros vamos a tener data, un conjunto de puntos. Yo lo voy a mejor así aquí. Vamos a tener esto que está aquí. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es que teniendo un conjunto de data o puntos, lo que nosotros vamos a hacer ahora es construir un polinomio que pase por todos esos puntos. Así, de una forma estimativa, ¿ya? Porque si bien la idea de que, porque claramente tiene que cumplirse que el P de cualquier punto a 0 tiene que ser igual a 1, claramente que con los puntos que están entre A0 y A1 no se va a saber con exactitud, es decir, que se aproximan a la realidad, pero sí se pueden estimar mediante esta función P. Lo que vamos a hacer, bueno, a este concepto que nosotros le llamamos como aproximar un polinomio a este conjunto de puntos se llama interpolación. Para lograr interpolar estas tuplas, existen métodos que nos permiten encontrar el polinomio de interpolación y que los vamos a estudiar ahora. Lo primero que nada es que sea f una función tal que tiene una tupla de la siguiente forma que está ahí, y claramente y sea p de x un polinomio de interpolación. Entonces nosotros tenemos que claramente si tenemos una data que representa esa función, si nosotros interpolamos esa data con un polinomio, vamos a decir simplemente que la función es igual al polinomio, ¿ya? Donde p de x es cualquiera de los polinomios que se van a estudiar ahora. El primer método que se va a estudiar ahora va a ser el intuitivo, o simplemente mediante resolver un sistema grande de n por n, que funciona así. Dado que tenemos nosotros n tuplas en el plano tal que x sub i es distinto de x sub j, y que y es distinto de j, vamos a decir de que el polinomio de p de x, que está escrito de esa forma que está ahí, interpola al conjunto de tuplas si ocurre esta condición que está acá. Eso. Para todo ahí que está entre 0 y n. ¿Ya? ¿Por qué decimos eso? Porque simplemente si nosotros escribimos este polinomio en términos de x sub i, nos vamos a encontrar con este sistema de ecuaciones que va a ser simplemente bueno, van a ser n ecuaciones con n incógnitas, que en este caso van a ser los coeficientes a sub 0 hasta a sub n. ¿Ya? Teniendo eso, entonces podemos simplemente reescribir este sistema de ecuaciones de forma matricial, quedándonos así. Y claramente como este es un sistema cuadrado, bueno, este es un sistema que tiene una matriz cuadrada, eh, podemos aplicar los métodos que vimos las IoT anteriores, tipo LU, PALU, Jacobi, Gauss-Seidel, y la solución se aproximaría exactamente bien. Entonces, vamos a definir esta matriz en especial como la matriz de Van der Monde, ¿ya? Y el problema que tiene este método es que si nosotros tenemos
si nosotros tenemos un n suficientemente grande, tipo n igual 10.000, lo que ocurre acá es que simplemente nosotros vamos a tener una matriz que es de 10.000 por 10.000. Por lo tanto, en costos computacionales es súper caro. Así que ahora lo que vamos a hacer nosotros es simplemente estudiar eh, nuevos, bueno, otros métodos que son mucho más eficientes y que nos pueden ayudar a agilizar el proceso de, bueno, tanto escrito como programando. Entonces, el primer polinomio que vamos a ver nosotros va a ser el de Lagrange. Es una de las tantas formas que tiene que se puede representar este polinomio como dado un conjunto de puntos. Vamos a decir, la base polinómica de Lagrange se calcula como la productoria entre, bueno, que vaya desde i igual 1 hasta n, del L bueno, y con i un distinto de k, que el k te lo dan acá, se refiere a este k, que tiene que ser distinto ahí. ¿Y esto qué significa? Significa de que si i es igual a k, entonces la multiplicación no se hace, o sea, como se ignora. En donde el L del n, k corresponde al polinomio de grado n, que pasa por el punto de x sub k. Ya. Y también vamos a decir de que el polinomio de Lagrange, que en este caso yo lo voy a denotar como L de x, es bueno, el L de x se calcula como simplemente la suma entre el producto de la base polinómica de Lagrange, que nosotros acabamos de definir, por el valor i es igual a f de x, en este caso que nosotros tenemos como punto. Este es un método. El problema que tiene este método es que si nosotros tenemos un conjunto de puntos finitos, x sub 0 y sub 0, acá abajito estoy, hasta un x sub n y sub n, estos van a corresponder a un polinomio de grado n menos 1. El problema que tiene esto es que si nosotros tenemos este mismo conjunto de puntos y nosotros le añadimos un punto nuevo, significa de que este polinomio va a cambiar, ya no va a ser el mismo, y por lo tanto tenemos que volver a calcular todas las bases polinómicas de Lagrange de nuevo. Por lo tanto, cuando uno quiere entrenar lo que es, o bueno, o el conjunto de puntos puede variar, Lagrange ya no es tan efectivo porque tiene que volver a ejecutar todo el algoritmo de nuevo para volver a encontrar el polinomio. Entonces, lo que se propone es lo siguiente: los polinomios de Newton. Los polinomios de Newton, claramente, como yo estaba diciendo, es que si tenemos puntos de interpolación con Lagrange, tenemos que rebuscar todos los nuevos, tenemos que volver a calcular todos los elementos de la base de Lagrange. Entonces, Newton dice, no, voy a trabajar con lo que tenía antes y si yo añado nuevos datos, entonces eh, esto quiere decir que se me va a añadir un nuevo término más, pero no tengo que recalcular todo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a definir, antes de ver el método como tal, vamos a ver lo que son las diferencias divididas. Dado f es una función que es desconocida, pero diferenciable, si x sub i y x sub i más 1 pertenecen a f, entonces una diferencia dividida se calcula como lo que está acá abajo. ¿Ya? Si tenemos más de un punto, se usa la siguiente definición. Dado que nosotros tenemos n puntos, entonces la diferencia, una función, bueno, f también es como función desconocida y de los n puntos pertenecen a f, entonces la diferencia dividida generalizada se calcula como lo que está acá, que es el f de x sub k hasta el x sub n, que sería el x sub k más 1 hasta el x sub n menos el f de x sub k hasta x sub n menos 1 dividido en el x menos x sub k. Esto me va a conllevar a que lo primero que tengo que hacer es calcular primero la diferencia dividida de dos puntos, que se calcula así.
Y cuando yo tengo, y cuando yo quiera añadirle un punto a esta diferencia dividida, tengo que ocupar lo que yo calculé antes, o sea, que estos dos se calculan antes, hasta llegar hasta los n puntos que están acá. Entonces, ¿por qué las diferencias divididas son importantes? Por dos razones, que son los teoremas que están ahí. Lo primero que nada es que si uno hace la diferencia dividida solamente con solo un punto, esto equivale lo mismo a evaluar la función en ese punto. Y esto nos puede ayudar para armar los polinomios. Sí, lo voy a explicar con ejemplos, tranquilo. Eh, Dado que tenemos, si nosotros aplicamos la diferencia dividida entre el mismo punto, bueno, con dos puntos claramente, bueno, si se ocupa la diferencia dividida de un punto con el mismo punto en el segundo, entonces eso equivale a calcular la derivada. ¿Por qué? Yo no sé si se acuerdan, el polinomio, o sea, o por lo menos para calcular la derivada, porque, bueno, para calcular la derivada con límite, uno ocupaba esto, que esto iba a ser f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido en x sub 1 menos x sub 0. ¿Ya? Esto es cuando el límite, cuando x1 tiende a x0. Pasaba esto. Y eso iba a corresponder a la derivada de x1. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya. Entonces, este f que es de x sub k, x sub k, esto va a corresponder simplemente a lo que es f de x sub k menos f de x sub k dividido en x sub k menos x sub k, y esto es la derivada, con lo que teníamos aquí, porque si el límite de x sub k tiende a sí mismo, o sea que se aproximan, entonces esto tiende a la derivada. Esta cosa que está aquí es importante cuando se vean polinomios de Hermite, porque se va a ocupar eso, cuando se tiene información de la derivada. Entonces, ¿por qué vemos lo que son las diferencias divididas? Porque por el binomio de Newton se calcula así. En este caso, se parte a través de lo que es las diferencias divididas en solamente un punto, que esto equivale a eso. Y después se le va a ir sumando las diferencias divididas que nosotros vamos a ir calculando de forma normal. Y por cada diferencia dividida que nosotros vamos calculando, entonces se le tiene que añadir el producto, esta productoria, por si acaso. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí. Quiero compartir pantalla la pizarra. ¿Están viendo esto? Entonces, si ahora nosotros tenemos el siguiente conjunto de puntos de forma. Está en verde. Ya. El siguiente conjunto de puntos, por ejemplo, sería el 1,1, el 2,3 y el 3,1. Sí, 3,1 está bien. La forma en la que trabaja Newton es simplemente, voy a hacer una tablita aquí al ladito para ordenar, para que no se ordene. Entonces esto va a ser 1, 1, sí. 2, 3 y 3, 1. Entonces la primera diferencia dividida, que se calcula como x0, x1, se calcula simplemente haciendo este menos este dividido en este menos este. En este caso sería 3 menos 1 dividido en 2 menos 1. En este caso sería 2 dividido en 1, esto sería 2. Por lo tanto, entre estos dos puntos que están acá, se genera el 2. Luego de esto se hace la diferencia dividida entre estos dos, que sería 1 menos 3 dividido en 3 menos 2. En este caso sería menos 2 dividido en 1, sería menos 2. Ahora, mierda, receta.
Ahora todo esto. Y lo que vamos a hacer acá ahora, dado que tenemos, por ejemplo, ahora, como tenemos 3 puntos, podemos calcular la siguiente diferencia dividida, que sería x0, x1 y x2. Así que se denota así. Entonces, nosotros ahora, como teniendo esto, podemos calcular simplemente la diferencia dividida entre esta cosa que está acá y esta cosa que está acá. Entonces, esto sería f, que sería de x1, x2, menos f de x0, x1, dividido en lo que es, sería x2 menos x0. F de x1 y x2 es este que está acá, ese valor, 2. Entonces esto sería menos 2, menos, y este valor que está acá corresponde a el 2 que está acá arriba, que está ahí, menos 2, esto sería 3 menos 1. Menos 4, esto va a ser simplemente 3 menos 1, 2, esto va a ser menos 2. Entonces, sería ese término que está ahí. Cuando ya no tenemos ningún otro término por el que seguir iterando esto, ahora podemos construir el polinomio de Newton, de estos 3 puntos que están acá. El polinomio se calcula así. Se va a tomar el primer término, este, después se le va a sumar este término, 2, y se le va a multiplicar por el producto, por el polinomio x, menos el primer término que está acá. Después de esto se le va a sumar este término que está acá, y después se le va a multiplicar por este término que está acá, y por el segundo. Y este sería mi polinomio de Newton. ¿Se entiende, no? Este es como el algoritmo básico, simplemente. Y eso con 3 puntos. El 3 no va, sí, por definición. Lo puse aquí. Porque va desde j igual k, o sea que desde el primer término hasta n-1, no hasta n. Si quieren también, para demostrarles de una cosita, puedo hacer los polinomios de Lagrange, pero creo que no va al caso porque ya ha pasado, ¿cuánto? 20 minutos, y quiero terminar de explicar. Antes de eso, después de esto, se calcula el polinomio n de x como un polinomio normal. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer esto rápido, se lo voy a entregar. 3 sería 1 más 2 por x menos 1 menos 2 por x menos 1, x menos 2, x. Entonces, este polinomio, como tal, si nosotros lo expandimos a términos de ax cuadrado más bx más c, sería menos 2x cuadrado más 8x menos 5. Haciendo esa multiplicación y calculando todo. Y sería. Ya, entonces, continuamos. Vamos a ver lo que son los teoremas fundamentales. El polinomio, bueno, dado x sub k como y sub k, con k mayor a 0, con k mayor a 0, sí, y sean n de x y l de x polinomios de interpolación de Newton y Lagrange, de esos puntos x sub k como y sub k, entonces el teorema de interpolación es único. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que si yo calculo un polinomio de Lagrange y luego calculo el polinomio de Newton, me tiene que dar el mismo polinomio. Tiene que ser exactamente el mismo. Si yo me doy cuenta de que con ese mismo conjunto de puntos, Lagrange y Newton me dan distintos, o se equivocaron en Lagrange o se equivocaron en Newton. ¿Ya? De hecho, esto lo vamos a ver en uno de los ejercicios de programación. Y vamos a decir de que sea P un polinomio que interpola n puntos, entonces el máximo grado del polinomio único de Lagrange es de n-1. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo n puntos, el grado de ese polinomio tiene que ser de grado n-1. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver lo que es el error ahora. El error de interpolación polinómica. Algunos teoremas que nos ayudan a acotar el error de... aquí vamos a ver algunos teoremas
nos van a ayudar a acotar el error del polinomio. El primero va a ser el teorema de Rolle. El teorema de Rolle indica que si f es una función continua y derivable dentro del intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto, el teorema de Rolle indica que si f de A es igual a f de B, entonces va a existir bueno, un chi que pertenece a A, B, tal que f de epsilon sea cero. ¿Por qué esto nos va a ayudar? Pues por lo que vamos a ver después. Dice, y el siguiente que vamos a decir si f es una función, bueno, si f es una función de clase n, sea la n, se anulan algunos términos puntos dentro del intervalo AB, entonces va a existir un chi que esté en A, B, tal que fdn de chi sea cero. Esto nos va a ayudar porque, por esto que está acá, dice, sea un P un polinomio de grado G, que es de n-1, entonces su n-unésima derivada es constante. ¿Ya? Esto es como el polinomio, es como la enésima de la derivada de cualquier polinomio se calcula así. Y las siguientes derivadas son cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que P a la n es cero. P a la n más 1 es cero. Y así sucesivamente hasta el infinito. Todos los dibujos. Ya. Sea x sub k o algunos miembros diferenciables pertenecientes al intervalo A, B y sea f una función continua de clase C a la n, lo vamos a denotar por P al polinomio que interpolante a la función f, en lo nuevo x sub k. Entonces, para cada x que pertenezca a la b existe un número chi, tal que cumple esa expresión que está aquí. Y la expresión que está acá abajo corresponde a lo que es el error de interpolación polinómica. Entonces, nosotros vamos a tener que el absoluto entre la función y el polinomio simplemente va a venir dado por un f que va a estar calculado a la n de ese chi que va a ser cero, o por teorema de Rolle generalizado. Todo eso dividido en el n factorial, que en este caso n tiene que ser la parte continua, y todo esto va a estar multiplicado por un producto, por ese producto que está aquí. Este producto es un polinomio, por lo tanto, el error que viene, al hacer la resta de f de x con p de x es un polinomio, ¿ya? El teorema afirma que la existencia de un chi. El problema es que no tenemos cómo calcularlo. Entonces, en la práctica se hace un m, y este m se calcula como el máximo de que x pertenezca a, b, del absoluto de la enésima derivada de f con respecto a t, bueno, con respecto a x. Y se usa este m para acotar, para reemplazar el chi. ¿Ya? O sea, que por lo tanto la cota superior viene dada por esto. Ahora vamos a ver lo que son ejercicios. ¿Alguna duda hasta acá o no? ¿Dudas, consultas? Lo del chi, que no te quedó claro. Sale del teorema de Rolle. Sale de ahí. De ahí sale el chi. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, muy bien. Entonces voy a asumir que no hay más dudas. Entonces, voy a darle a lo siguiente. Entonces, pues vamos a usar MATLAB ahora. Dice, vamos a tener un polinomio hay que calcular el polinomio de interpolación P sub n
con n igual 3 a partir ¿cómo se llama esto? De una función f de x definida en el intervalo 1,2. O sea, son esas dos funciones que están acá. Ahora, hay que mostrar el valor de los coeficientes a subir que forman el polinomio. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es esto, voy a cambiarlo acá. Bueno, este es MATLAB para la gente que llegó ahora recién, se podría decir. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo funciona MATLAB, funciona mediante scripts y mediante funciones. Así que yo lo que voy a hacer ahora es crear un script para hacer este problema. Voy a poner el problema 1. Entonces, ya. Lo que nos piden, voy a hacerlo aquí para que vean bien, es calcular un polinomio de interpolación para estas dos funciones f. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el grado. Igual 3. Luego de eso, lo que tenemos que hacer ahora es definir, nosotros vamos a interpolar mediante matriz de Van der Monde, como es una matriz de n por n, entonces Van der va a ser una matriz que va a ser de ceros, n, n, 1, n, n. Voy a añadirle uno más por si acaso, un término más. Vamos a también a definir los coeficientes a sub i como otro cero, como un vector, columna. Los argumentos de ceros es que van a ser dos, recibe dos argumentos. Cero va a recibir el primer argumento, las filas, van a ser n filas, ¿sí? Y una columna. Los x y los y también van a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora vamos a definir lo que es la data. Vamos a generar la data ahora. N más 1,1 y el i va a ser igual a ceros n más 1,1. Ahí está. Entonces, definiremos ahora el intervalo en este caso es 1,2 para ambas funciones. Ahí está. Y ahora vamos a definir, antes de pasar ahora, vamos a definir lo que es un paso. ¿Qué es un paso? Dado, o por lo menos lineamiento, como se conoce, es que cada x sub k va a corresponder al extremo a del intervalo más un k menos 1 por a dividido en n. Ya. Este b menos a dividido en n se conoce como paso, h. ¿Ya? Bien. ¿Y esto por qué lo estoy explicando? Porque esto lo vamos a ver después para EDO. Se va a ocupar esto como tal. Y gracias a esta fórmula que está acá, nosotros podemos encontrar lo que es, ¿cómo se llama esto? Ah, sí. Sí, es que aquí nosotros podemos generar data por aquí. Por ejemplo, si A es 1 y x0 va a terminar siendo 1, x0 va a ser simplemente, bueno, o mejor dicho, x1 va a ser simplemente lo que es 1 más lo que es el k menos 1 que va a ser 0. Por lo tanto, x1 va a ser igual a A. Y a partir de esto podemos generar algo, podemos generar coordenadas de x con paso h, ¿ya? Por ejemplo, si h es 0,5, el siguiente valor sería 1,5, x3, 2. Así hasta llegar hasta el n. Esto nos sirve para analizar datos, ¿ya? Entonces, para hacer este paso, pues lo que vamos a hacer ahora es un h que va a ser igual a un b menos a dividido en n. Y ahora por cada
por cada valor de i que esté entre 1 hasta n más 1. En Python esto sería for i en rango de 1 hasta n, hasta n más 2, mejor dicho. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente decirle que el x bueno, el xi va a ser simplemente el de i, 1, esto es una matriz también, va a ser simplemente a más, perdón, más lo que es el i menos 1 por el h. Sí. Entonces, no dividido. ¿Ya? Y el i, que va a estar dando del i,1, va a estar simplemente dado hasta lo que es a, perdón, va a ser simplemente una de las funciones que están acá, que es el f de x igual a l menos x o f de x igual a x a la x 10 por x a la 9. Elijan cuál quieren ver primero, la primera o la segunda, A o B. Ya, la A, muy bien, es la menos x. Entonces, simplemente va a ser simplemente la exponencial de lo que es menos x de i,1. ¿Ya? Ahí estaría listo. Todo tiene que ser eso, y nosotros se va a mostrar el resultado cada vez que lo ejecute. Entonces, no lo voy a ocupar. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es rellenar rellenar la matriz de Van der Monde. La forma en la que la forma en la que se itera sobre una matriz es mediante un doble for. For, y desde i hasta n más 1, desde 1 hasta n más 1. For j, que vaya desde 1 hasta n más 1. Voy a poner 2 end, si no está dando error. Y la forma en la que nosotros vamos a crear la matriz de Van der Monde es mediante así. O bueno, la forma en la que vamos a llenar la matriz de Van der Monde es así. De lo que sería y como j, que sería el x sub y como 1, y todo esto va a estar elevado a lo que es el j menos 1. Ya con esto construimos la matriz de Van der Monde. ¿Se entiende o no? O tengo que explicar de nuevo? Ya. Lo primero que nada es que, bueno, antes de empezar con esto, lo que va a pasar acá es que si nosotros ya tenemos nuestro conjunto de puntos, por lo menos por acá, de tipo x1, x2, x3, hasta x sub n, como un vector columna, lo que va a pasar acá es que va a tomar el primer elemento y lo va a posicionar en la posición 1 en el A sub 1, 1, de la siguiente forma, porque el J va a estar elevado porque el X sub I va a estar elevado al J menos 1. Por lo tanto, si J es 1, J menos 1 es 0, por lo tanto, este va a ser 1 para X1. Para X2, X3 y hasta X sub n va a ser lo mismo. Porque aquí te está diciendo el elemento de Van der Monde en la fila I, columna J, va a tener este valor que está acá. Eso es lo que estás diciendo. ¿Se entiende? Ya, ya. Muy bien. Luego de eso, lo que podemos hacer simplemente es que, dado que tenemos la matriz de Van der Monde, lo que nosotros podemos hacer ahora es que
los coeficientes a sub i, va a ser simplemente, va a estar correspondido a resolver el sistema de ecuaciones van der, esto que está acá, y esto en Python, bueno, esto de forma teórica, esta línea que acabo de escribir, corresponde a hacer, a, perdón, corresponde, esta línea que está aquí, corresponde a hacer van der por a sub y es, bueno, a sub latina es igual a y, donde van der es una matriz, a es un vector columna y e es un vector columna. Entonces esto corresponde a resolver un sistema de tipo X igual B. Esto en Python, esto por lo menos con NumPy equivale a poner un np.linalg.lstsq de lo que sería van der, y. Correspondería hacer eso. Pero como no estamos en Python, estamos mal, se puede hacer eso hasta aquí. Que es lo equivalente. Ya. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es graficar. Y para graficar, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, sí, ya. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente, vamos a generar un vector grande, o sea, un vector suficientemente grande, suficientemente espaciado, para que la curva se vea bien, ¿ya? Así que por ahora lo que vamos a hacer ahora es ver código de ploteo, ¿ya? Entonces vamos a hacer simplemente ahora. Vamos a definir m como 1000 para tener 1000 puntos. Y lo que vamos a hacer nosotros es, el polinomio n va a ser simplemente ceros de m más 1, m, 1. De hecho, voy a hacer una cosita antes, poner esto aquí, ahora sí. El f también, porque vamos a construir la función al tiro. 1. Vamos a definir un vector de error para que se vea cuál es el error que tiene el polinomio. Y vamos a hacer un z, que te va a ser como el x de análisis, le vamos a poner, ¿ya? Entonces esto va a ser ceros de m más 1, m, 1. Y vamos a definir el mismo intervalo entre 0.1 y de 2. ¿Por qué? Porque este creo que es más, porque ahora vamos a expandirnos un poco más del intervalo. Queremos ver qué pasa más allá del intervalo 1,2 que nosotros definimos antes. Va a ser 4. Yo creo que no pasa nada si le pongo 0. A ver. Entonces, por cada i que vaya desde, sí, que vaya desde lo que es 1 hasta m, bueno, le tiro un end. Vamos a decir que el z de lo que es i,1 va a ser simplemente igual a. Vamos a hacer lo que el paso también, que es a 2. Entonces, si vamos a hacer lo mismo que el paso, entonces voy a poner aquí en h2. Va a ser simplemente b2 menos a2 dividido en m. En m menos 1. Ahí está. Entonces esto va a ser más i menos 1 por h2. Luego de eso voy a decir que el f de el i,1 es igual a lo que es el exponencial de menos x, donde menos z, elevado a la m,1.
pero a la I como uno. ¿Por qué esta línea? Porque esta línea nosotros la usamos acá, aquí, para definir el I. ¿Se entiende, no? Tiene que ser la misma. Porque si pongo esta función y después pongo otra nada que ver, como que se pierde la idea. ¿Se entiende, no? Ya. Y luego, para construir el polinomio, voy a decir que for cada j, que me vaya desde el 1 hasta lo que es el n más 1. Voy a decir que el p sub n, de i,1 va a ser simplemente lo que es el p sub n de i,1, porque todos son ceros, todos los coeficientes de p sub n son ceros, por lo tanto, esto como va a ser una suma. Y todo esto se le va a sumar lo que es el a sub i, que nosotros calculamos, de j,1, por lo que es el z, que nosotros vimos recién aquí, que sería el i,1, elevado a lo que es j-1. Esto es como la evaluación, aquí lo que estamos haciendo es evaluar el polinomio en z. El polinomio que nosotros calculamos por la matriz de Vandermonde en z. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo voy a decir que el error de i,1 va a venir dado por el absoluto, que es mediante la función abs, ¿sí? Y lo que sería la función f en i,1 menos el polinomio f sub n evaluado en i,1. Y sería, ya con esto ya podemos plotear. Entonces esto voy a hacer una figura. De esta figura quiero hacerle un plot de lo que es el Z y el F para que se vea cómo es la figura. Sí, quiero hacer otra figura. Voy a hacer un plot de lo que es el Z con el error. Sí, aquí me faltan líneas, me falta un hold on para que me ploteen todas las cosas. Entonces quiero que me plotee el plot de lo que es el Z como el peso N. Y sería, esta sería Z de error. Aquí voy a darle xlim. Quiero que me limite la función. Esto va a ser simplemente a, b, b. Acá también lo voy a limitar. Y esto no va, esto es eso. Ahí está. Ya, y sería. Entonces, lo voy a correr. Ya se me generó el archivo. Estoy esperando. Creo que no va. A ver. Primero que nada, lo voy a comentar. Esto no lo voy a quitar. Quiero que se vea bien. A ver. Entonces, ahora, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla. Voy a hacer esto. Entonces,
A ver, esto que está aquí. No es esto. Sí, lo sé, disculpen. Estoy teniendo problemas. Ahí está. Ahí está. Esta es la función. Ahí está. Ahí está. Si bien quiero que se fijen que la función en azul, a ver, déjame ponerlo aquí. Voy a poner aquí como en rojo. Y lo que es en azul. Aquí. Entonces ya esto. Ya. Entonces, la función en rojo va a corresponder a lo que es la función normal. Tipo, por ejemplo, f de x igual a e a la menos x. Y la función en azul, y la curva en azul va a corresponder a lo que es, bueno, va a corresponder a lo que es e a la, bueno, va a corresponder al polinomio que nosotros calculamos. ¿Se entiende de que aproximadamente igual dentro del intervalo, no? ¿Es casi igual? ¿Se entiende? ¿Se puede ver eso, no? Implica de Diría que que, sí. Ujú. sí, implica, la parte final implica que ya no va a ser igual. Bueno, como lógico. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos estimando, bueno, dentro de un intervalo y ese polinomio es válido para ese intervalo. Cuando nosotros estamos alejándonos del intervalo, porque nosotros creo que definimos el intervalo entre 1 y 2, sí se puede asegurar exactitud dentro del intervalo. Lo que no se puede asegurar exactitud cuando se extrapola. Esto ocurre cuando es extrapolación ya. Ignacio, si tú también tenías dudas, ¿no? No, dije que lo había que sí entendí. Ah, ya, está bien. Pero bueno, eso. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? Para avanzar. Pero, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, lo primero que nada, voy a compartir MATLAB de nuevo. Y esta cosa que está acá, voy a cerrar. Y ahora esto está acá. Ya. Bien, ahora para el siguiente problema, bueno, nosotros ya graficamos los resultados, mostramos los valores de los coeficientes que tiene. Simplemente para mostrarlo, simplemente hay que hacer a subir. Yo le corro esto, ahí me sale los valores. ¿Qué valores tiene a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3? Y ya haciendo esto es para graficar resultados. Entonces, este sería la solución para interpolar. Entonces, lo que voy a hacer ahora te lo voy a guardar, esto lo voy a eliminar. Lo que vamos a hacer ahora es el siguiente ejercicio. Dado esa misma función con n igual 4, o sea que tenemos que hacer paso, hay que calcular el polinomio que interpola esa función en los puntos dados en la tabla mediante la fórmula de Lagrange y el de Newton. Para Newton existen dos formas de programar esto. Una con progresivo, que es lo que vimos recién acá. Esta fórmula se conoce como Newton progresivo. Y Newton regresivo se conoce como la fórmula que está aquí abajo. ¿Ya? Debería dar el mismo polinomio, si ocupan cualquiera de los dos. ¿Ya? Bueno, entonces esto sería calcular el polinomio de esa función que te pone la Lagrange. Ya. Vamos a hacer MATLAB para
Entonces esto se me va afuera. Y lo que voy a hacer ahora es otra cosa hasta acá y le voy a hacer una función. Entonces las estructuras más las funciones que si se acuerdan eran así. Te van a hacer los output, el nombre de la función y el input. Entonces lo que va a devolver ahora Lagrange, por lo menos el Lagrange que yo voy a ocupar es simplemente el C. Va a devolver un vector. Lo voy a llamarle Lagrange. Y esto va a tener, y esta cosa va a tener tres inputs. Va a recibir el vector X, un vector Y y un X0 para la evaluación. Muy bien. ¿Cómo se funciona, cómo se programa esta cosa de Lagrange? Ya, lo primero que nada hay que hacer es que el n va a ser simplemente el largo de x. No de x0, de x. Y lo voy a definir la matriz, voy a definir esta L como como un vector fila. Voy a tener una fila con n columnas. Entonces, por cada por cada i que vaya desde 1 hasta n, el L de i simplemente va a corresponder a lo que es, va a tomar el valor 1, y por cada j que vaya desde 1 hasta n, sí, porque sería el i es distinto de j, si el i es distinto de j, entonces el L de i va a ser igual a lo que es el L de i por lo que es el x0 menos el xj dividido lo que es el x sub i menos el xj. Entonces lo que estamos haciendo acá es construir la base polinómica de Lagrange. Este es el código para hacerlo. ¿Se entiende, no? Entonces, voy a ponerle esto p sub n. Entonces, más que ponerle esto, le voy a ponerle el c, voy a ponerle un p sub n. Luego de esto, el p sub n se calcula como lo que es la suma entre lo que es el i y el l. Entre el producto entre el i y el l. Y ahí estaría lista la función. Aquí son vectores sí. Entonces lo voy a guardar como Lagrange. Y lo que voy a hacer ahora es meterme aquí. No, aquí. En este Untitled 2. ¿Y dónde lo tenía? Sí, aquí está. Entonces lo primero que nos piden es el que el n sea de 4. El x no lo voy a hacerlo como un paso, si no voy a ahorrar código, le voy a poner que todo va a ser de 0 hasta n más 1. Hasta n menos 1. Porque que va desde 0 a 3. El i lo va a hacer simplemente en lo que es 1, que esto va a estar dividido en 1 más punto sx punto elevado al cuadrado, ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente, ya. Lo que vamos a hacer ahora es replicar estas dos cosas que están acá, pero con otras dos variables porque para graficar. Entonces, esto sería
1 punto, bueno, esto sería entre 0, que va de un espacio entre 0.01 hasta n-1. El cubo va a ser exactamente lo mismo que querí, solamente que en vez de esto, en vez de que aquí vaya un X, vaya a ir un P. Y vamos a definir dos matrices, una que va a ser, que se llama L, que va a ser una de ceros, que es la de Lagrange, que va a tomar, que va a ser un vector fila de eso, y una para Newton. Ya. Entonces, por cada i que me vaya desde 1 hasta el largo de p, creo que el L sub i sea igual a Lagrange de qué vectores va a recibir el vector x, el vector y el vector, bueno, y claramente va a recibir lo que es p de i. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacerle una figura para que se vea. Quiero que me haya un plot de lo que es p, q. Hacer un hold on para que me muestre otra curva también. Un plot de lo que es p, l. Quiero que p, q sea en azul, por ejemplo. Y quiero que y quiero que el polinomio sea rojo. La curva sea roja. Se guarda, entonces, y se ejecuta. Y no me funcionó. A ver, si lo hago todo hold así, y lo corro. Ah, por esto. A ver, déjame ver un poquito porque no me está bloqueando esto. A ver, pausa, lo veo al tiro, espera un poquito. ¿Qué pasa acá? Igual como para que sepan que esto funciona de verdad, esto, no, esto, ya. La cosa que está acá es el mismo código, solamente que se le añade esta cosa que es el Newton de D, hace exactamente lo mismo, por si acaso. Lo que pasa acá es que eh, compartir la figura 3. Lo que va a pasar acá es que este va a ser simplemente lo que es la curva en azul, va a ser la curva original. La curva roja que apenas se ve va a ser el de Lagrange. Y estas cocinas que como son circulitos va a ser como la curva de Newton. Por lo tanto, aquí podemos concluir que como la curva de Lagrange y la de Newton comparten como el mismo patrón, son el mismo polinomio. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, lo que sería esto, este es el código de Lagrange. Ah, ya caché cuál es el problema. Ahí está. Entonces, si ahora esto lo hago run, change folder, ahí está. Entonces, ahí está. Esto en una dimensión. Entonces, este es la cosa en rojo es el polinomio de Lagrange y la cosa en azul es la función normal.
¿Se entiende, no? Sí, lo aproxima. Eh, Pero fíjese de que no lo aproxima de todo correcto. Solamente hay ciertos puntos que son iguales. Esto se debe a por el fenómeno de Runge o la vibración. Entonces, ahora vuelvo a MATLAB. Implementaré lo que es ahora. No, esto no. Voy a implementar lo que es Newton de diferencia dividida para que vean cómo trabaja. Función. Sí, entonces esto se va. Entonces esto va a ser. Se va a llamar Newton. Desde. Esto va a recibir un solo output, que si mal no recuerdo. Sí. ¿Dónde está esto? Me perdí. A ver, ahí está. Va a recibir un R. Va a recibir los mismos dos vectores, X, Y. Va a recibir el X0 también. Y a su vez va a recibir un N, que va a ser el N-1 veces la cantidad de puntos que nosotros vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a llamar a una matriz V de ceros. Creo que es N hasta N+1. Acá lo que vamos a hacer es, esta matriz, lo que vamos a hacer con esta matriz es construir lo que es, vamos a construir lo que es el arbolito, ese arbolito que yo le expliqué como ejemplo. Bueno, se hace a través de esta matriz. Y luego voy a decir que el C va a ser simplemente un vector de ceros, que va a ir desde 1 hasta N. Entonces, por cada J que me va a ir desde el 1 hasta N, quiero que el B de J,1 va a ser simplemente a lo que es el I de J. Ya. ¿Alguien entiende esta línea, no? Ya. Esta línea corresponde a lo que tiene la pizarra acá. Corresponde a hacer esto que está acá. A como yo lo armé aquí. Entonces, después de esto vamos a ocupar los propios elementos de la matriz para ir iterando. Entonces, for y que va a ir desde 2 ahora hasta n, y que por cada j que me va a ir desde 1 hasta lo que es n+1 menos la posición i, que es lo que nosotros estamos. Yo creo que el b del j,1 va a ser simplemente lo que es el b, voy a poner paréntesis mejor, el b de lo que es el j+1, coma, el i-1 menos el b de lo que es el j hasta el i-1, y todo esto dividido en lo que es el x de j+1 menos i menos lo que es x de j. Ya. ¿Alguien entiende esta cosa o no? ¿Está acá o no? ¿Qué es lo que hace esto? A ver, ¿qué es esta línea? La diferencia dividida, ¿no?
Eso, esto equivale a hacer la diferencia dividida. Esto entonces equivale a calcular esto que está acá, o esto que está acá, si da lo mismo. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, luego de eso, lo que vamos a hacer ahora es la evaluación del polinomio. Entonces, para eso vamos a calcular lo que son los C primero, por de que vaya desde I, de que vaya desde 1 hasta N. Acá lo que vamos a hacer es calcular los C sub I, que son como los coeficientes del polinomio. Esto va a ser simplemente lo que son B del 1, I. Haciendo esta cosa que está acá, es como la selección de que nosotros ocupamos para armar el polinomio. Y ahora vamos a evaluar el polinomio como tal. Suma que sea 0. For I que vaya desde 1 hasta N. Luego de esto voy a hacer un producto. Esto va a ser simplemente lo que es el C sub I. Esta suma se me va a ir iterando cada vez que yo lo vaya evaluando, así que le pongo eso. Luego un for de lo que es el j, que me va a ir desde 1 hasta el i menos 1. Ya, entonces lo que va a pasar acá es que el producto va a ser igual a lo que es el producto multiplicado por el x0 menos el xj. Y por último voy a decir que la suma va a ser igual a lo que es la suma más el producto. Por lo tanto yo hago r igual suma. ¿Alguien entiende esta cosa que está aquí o no? ¿Se entiende esto de aquí o no? Ya. Esto que está aquí. Lo que estamos implementando primero que nada, lo que hace, lo que hace este for chico que está acá, es simplemente esta productoria que está acá. ¿Ya? Es la productoria que va desde J, desde J igual K hasta N-1 del X menos XJ. ¿Se entiende, no? Y el F de lo que sería y cuando nosotros hacemos lo que es producto igual a C sub I, lo que estamos haciendo es que al producto que nosotros estamos iniciando, que después nosotros le vamos a multiplicar este producto, va a ser simplemente lo que es la diferencia dividida de K hasta N. Entonces, inicializando esto, después lo multiplicamos por esta productoria. ¿Se entiende de eso, no? Por lo menos. Ya, porque después de lo que sale después de este producto que está acá, se le va sumando a la sumatoria. Entonces, haciendo eso que está acá, ya con esto evaluamos ya lo que es el término x0 dentro del polinomio. Por lo tanto, ¿dónde era esto? Esto era aquí. Será otra figura ahora. Entonces voy a hacer una cosita aquí. La voy a borrar. Entonces, for cada i que me vaya desde 1 hasta p. Creo que el m de i, que en este caso va a ser el de Newton, va a ser simplemente el Newton de lo que es el x, el i, el p de i y el n-1, porque son n-1 puntos. Entonces, si el L es igual a M,
quiero que me display true. Quiero que me display un 1. Para decirle que es, para decir que es el mismo. El error, ¿dónde está? Ahí. Sí, a ver. Ah, porque no lo guardé. Lo primero que nada es que lo tiene que guardar. Ahí está. Entonces, esto va a ser aquí. Ahí está. Ya. Entonces, como lo tenía esto aquí. Ah, sí, me equivoqué en algo aquí. Entonces, otro así, menos uno. Ahí está. Guardar. Ahí. Porque mientras esto se ejecuta, lo que podríamos hacer es simplemente lo mismo que teníamos antes. No miento, mucho. Le voy a hacerle un figure. Quiero que me plotee el P, Q. Y quiero que me plotee el P, M. Debería darme lo mismo que antes. Esto va a ser en azul, esto va a ser en rojo. Esto lo voy a correr ahora. Ahí está. Y algo pasó acá. A ver. Ujú, ujú. Entonces estoy viendo cuál es el problema. Eh, ver. Bueno, a ver si hago esto que está acá. No, no debería cambiar nada, ¿verdad? Y ahora guardar. Ahí está. Mm. Entonces, este sería el polinomio, que sería la misma curva. ¿Se entiende, no? Ya. Luego de eso, voy a hacer el tercero que es cortito, que sería esta cosa que está acá. Se presenta el circuito eléctrico y tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones con Jacobi. Entonces, lo que voy a hacer acá es, no, esto que está acá. Voy a añadir esto que está acá. Y lo que voy a hacer es simplemente. Sí, está grabada esta llantía así. Esto va a ser simplemente lo que es. 3 menos 1 menos 2. Hay que hay que anotar esto. La matriz primero. Esto va a ser después menos 1, 6 menos 3, punto coma, menos 2, menos 3, 6. Entonces, si yo corro esto, hasta acá, me va a devolverme una matriz. Jacobi lo que hace es, primero que nada, el n
va a terminar siendo lo que es la diagonal de la diagonal. En este caso, si yo lo corro ahora, me va a devolverme la diagonal como tal. Y si yo hago P igual a n menos a, me va a devolverme el otro. Por lo que vimos de Jacobi, es que simplemente, si nosotros tenemos sistemas de tipo AX es igual a B, entonces este A se puede escribirse como un n menos P, donde n va a ser la diagonal de Jacobi y P va a ser el resto. Entonces, si yo hago ahora A igual a n menos P, entonces esto va a ser n menos P por X es igual a B. Multiplico por la derecha el X, entonces me quedaría que esto sería nx menos P de X, P sub X es igual a B, n de X es igual a P de X más B, y el X sub K más 1, como método iterativo, va a ser simplemente un L a la menos 1 por P por X sub K más N a la menos 1 por B. ¿Se entiende esto, no? Este es Jacobi, como tal. Donde la matriz M va a ser simplemente N a la menos 1 por P, y el vector C va a ser simplemente N a la menos 1 por B. ¿Se entiende eso, no? Ya, son los dibujos, ratón. Entonces esto va a ser así. Entonces lo que primero vamos a definir es simplemente el vector B. En este caso, ¿cuánto era? El 106. 6.coma, perdón. Si hago esto, le hago run, me va a devolver que el B es el 106 columna. El X0 va a ser simplemente el 0, el vector 0, que va a ser igual. Y ya. Ahora viene lo bueno. Entonces sabemos que el M, la matriz M, se calcula como lo que es la solución entre M y P. O sea, N a la menos 1 por P es M. También sabemos que la matriz C, el vector C, se calcula como lo que es el N a la menos 1 por C. Entonces va a ser así. Y entonces ahora voy a definir lo que es el, no X0, darle X nomás, X como eso, inicial. El H va a ser simplemente lo que es el M por el X más C. Como tenemos tolerancia ahora de lo que es 10 a la menos 15, y ahora por cada iteración de H que nosotros hagamos, o por lo menos por cada norma, o por cada error entre lo que es el H y el X, while norma de lo que es HX menos H, tiene que ser mayor o igual a la tolerancia. Lo que va a pasar acá es que el X tiene que ser igual al H, y el H tiene que ser igual a lo que es el M por X más C. Quiero que me pinte H. Entonces, esa sería la solución. ¿Se entendió, no? Ya. Entonces, ahora viene el final de la llantía. ¿Tienen dudas, consultas o algo así o no? ¿Alguna duda? Perdón por pasarme tanto, pero estaba, estaba mal, tuve más problemas de lo que usualmente tengo. Ya. Si no tienen más consultas, lo libero por el día. Y cualquier duda o consulta tienen mi correo. Y
y si tienen cualquier ejercicio que quieran proponer, también me lo pueden enviar. Eso sí, no contesto, yo contesto hasta las 8 de la noche. Después de eso no contesto correo. Eso. Cuídense mucho. Nos vemos después. Eh, ya mañana tengo que hacer cosas, así que eso. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, chaito. Chao, chao, chao.